Muy buenos amigos y bienvenidos una semana más aquí a La Manzana Mordida y hoy para hablar de iOS 16.6, la próxima actualización del sistema operativo del iPhone que va a salir previsiblemente en el día de hoy junto con la del resto de sistemas, es decir, iPadOS 16.6, WatchOS 9.6, macOS 13.5 y tvOS 16.6. Si ya visteis nuestro vídeo de la Release Candidate que subimos a mediados de la semana pasada, es posible que muchas de las cosas que os voy a decir pues ya las escuchasteis, pero si sois nuevos os invito a que os quedéis y si os gusta lo que veis, os suscribáis al canal. Como suelo hacer en este tipo de vídeos, voy a repasar las claves de esta versión, es decir, sus novedades y qué tal es su rendimiento con respecto a la versión previa. En este caso lo voy a comparar con iOS 16.5, tanto en mi iPhone 14 Pro Max como en mi iPhone 11, y ojo porque también os voy a hablar de la batería. ¿Habrá mejorado Apple la optimización? Pues nada, lo descubrimos a continuación. Bueno, esta es la hoja de la actualización en mi iPhone 14 Pro Max, al menos la versión Release Candidate que previsiblemente va a ser la que todos recibáis en unas horas cuando Apple libere oficialmente esta versión. Pesó unos 5 GB en mi iPhone, pero insisto, cada dispositivo pues tendrá un peso diferente. Destaca de la hoja de la actualización, como ya os dije el otro día, que no hay ninguna novedad destacable en su hoja resumen. Lo único que destacan son actualizaciones de seguridad y correcciones de errores, que a ver, nunca están de más, pero oye, es cierto que en una versión tan grande, o al menos una versión redonda, de número redondo, es decir, una 16.6 y no una 16.5.2, pues se espera algo más, desde luego. Ya os lo dije el otro día también, o sea, es que creo que Apple se podría haber ahorrado esta actualización. La gente está muy cansada de tantas actualizaciones y la verdad, esta actualización concreta parece que la han metido con calzador. No entiendo la necesidad cuando podrían haber esperado un poco y lanzarla más adelante con algún cambio reseñable. El número de compilación es el 20G75 y el número del firmware del módem es el 18002. Esto quiere decir que si tenéis ahora mismo algún problema de red con vuestro iPhone, cuando actualicéis a esta actualización es posible que se solvente. Ahora vamos a ir rascando qué novedades podríamos haber visto en iOS 16.6 y que finalmente no están. Pues por ejemplo, en la beta 1, si recordáis, Apple dejó ver el ajuste que permitía configurar la función de verificación de claves de contacto. Este no era accesible, pero sí que se podía encontrar desde el buscador de la aplicación Ajustes. Sorprende que Apple decidiese en la beta 1, incluirlo aunque sea de forma sutil y que luego lo hayan deshabilitado, sobre todo porque es una función que se anunció hace ya bastante tiempo en la web de comunicados y lo que explicó Apple en ese anuncio es que esta funcionalidad permitirá a los usuarios verificar que estás enviando y recibiendo mensajes de la persona a la que supuestamente estás escribiendo. A ver, no es una función que digamos wow para el público general. Esto está pensado principalmente para aquellos que manejan datos sensibles y quieren asegurarse de que esos mensajes llegan a la persona real y que no hay nadie por ahí que los haya podido interceptar o que se esté haciendo pasar por la supuesta persona a la que crees que estás escribiendo. Ahora bien, que no lo hayan incluido en iOS 16.6 quiere decir que no lo vamos a ver hasta iOS 17. Yo ya os dije, creo que no, creo que esto va a ser algo que acabarán incluyendo en iOS 16, aunque luego también esté en iOS 17, por supuesto. No olvidéis una cosa, iOS 16.6 no va a ser la última actualización de iOS 16, os lo cuento al final. ¿Y qué más cambios hay? Bueno, cambios muy leves. En las betas anteriores vimos algunos cambios relacionados con modificaciones en la transcripción de algunos textos de funciones del sistema. Hay que rascar mucho y mirad si hay que rascar que los cambios los identificó Steve Moser en el código de la versión y los compartió en su cuenta de Twitter. ¿Qué más cambios incorpora esta actualización? Bueno, pues cambios que, por ejemplo, desde la beta 3 ya hemos visto, como el soporte para los nuevos MacBook Air de 15 pulgadas, Mac Studio y Mac Pro, que Apple presentó en la conferencia de desarrolladores y que ahora ya se muestran en diferentes funciones de red, como por ejemplo AirDrop o en la app de buscar, desde la que también podemos localizarlos con su respectivo icono. Y en cuanto a correcciones de errores, que es uno de los puntos que Apple destaca en su hoja de actualización, poco os puedo decir, porque Apple no ha sido para nada transparente con los arreglos que ha hecho, así que la verdad que no nos lo ha puesto fácil. Venga, vamos a hablar del rendimiento. Yo como os he dicho antes vengo usando iOS 16.6 desde la primera beta, tanto en el iPhone 14 Pro Max, que es mi equipo principal, como en el iPhone 11, y la verdad que no tengo muchos peros que ponerle. El sistema se mueve de forma fluido, no hay ralentizaciones, las aplicaciones cargan rápido, así que en ese aspecto ningún problema. Ahora a continuación os hablaré de la batería, que eso es otra historia, pero antes os voy a contar los resultados del test Geekbench que he hecho en mi iPhone 14 Pro Max y también os daré la puntuación
que me ha dado en el iPhone 11, sobre todo para comparar qué tal con respecto a iOS 16.5, que fue la última versión oficial que pude probar antes del lanzamiento de la primera beta de iOS 16.6. Empiezo con el iPhone 14 Pro Max. En la prueba single core me dio 2.554 puntos, que supone un aumento considerable de 673 puntos con respecto a la versión anterior. Y en multicore me dio 6.596 puntos, es decir, 1.184 puntos más. Así que el aumento en cuanto a optimización en esta versión es considerable en el iPhone 14 Pro Max. En el iPhone 11 la puntuación single core fue de 1.766 y multicore de 3.858. Como en este iPhone 11 no pude hacer pruebas con iOS 16.5, no tengo con qué comparar, pero viéndolo visto, el subidón tan importante en el iPhone 14 Pro Max, entiendo que también se habrá optimizado el rendimiento en equipos un poquito más antiguos, como el iPhone 11. Como veis, esto quizás es la parte más positiva. Quiero agarrarme a la teoría de que Apple se ha querido centrar en la optimización del sistema con iOS 16.6 y por eso no han querido añadir cambios relevantes, porque, insisto, ahora mismo, viéndolo visto con cada actualización que la gente cada vez se queja más de su rendimiento, pues creo que es hasta una buena noticia, podríamos decir, ¿no? Parece que Apple está dando un periodo de calma antes de la tormenta, ¿no? Porque luego con iOS 17 me veo pues a mucha gente también quejándose de rendimiento o de problemas con batería, porque yo ya los estoy sufriendo en el iPhone 14 Pro con las primeras betas. Espero que de cara a la versión final se optimice. Y hablando de batería, ¿qué pasa con la batería? Bueno, pues si recordamos, os estaré poniendo ahora mismo el frame de cómo rendía mi batería en iOS 16.5 con el iPhone 14 Pro Max, y el consumo era de en torno a un 60%, ¿vale? Desde el día que actualicé cuando hice ese vídeo. Pues bien, con respecto a iOS 16.6, no tengo muy buenas noticias con respecto al consumo. Desde el martes que instalé la actualización, el consumo no ha bajado del 50%. Fijaos en las barras de actividad, las de la parte inferior. El martes y el miércoles estuvieron por debajo con respecto a los días anteriores, es decir, usé menos el iPhone, pero en cambio el consumo fue mayor. El martes sí que es verdad que hubo alguna hora más de pantalla y de ahí el pico, pero vamos, que en general no me atreveré a decir que el consumo haya mejorado, todo lo contrario. Tengo la sensación de que chupa algo más de batería. Aunque, por supuesto, no llega a estos registros que me dio la primera beta de iOS 16.6, que superaba prácticamente con creces el 75% de batería diario. Así que nada, yo por supuesto os animo a que cuando instaléis la versión y pasen unos días me comentéis en los comentarios cómo os rinde a vosotros, pero por lo que me ha dicho algún usuario en Twitter, también está notando un consumo un poquito mayor de batería. En fin, la verdad que no entiendo qué necesidades hay de lanzar tantas actualizaciones de iOS que no incluyen nada. Yo hubiera sido partidario de una actualización en septiembre, justo antes de la actualización de iOS 17 o en paralelo a este, y que, bueno, fuese la típica actualización que durante todos estos meses la dejan lo más optimizada posible, tanto a nivel de rendimiento como de batería, para aquellos iPhone que luego no pudieran instalar iOS 17 porque ya no son compatibles. Y ya está. O sea, no hace falta lanzar una actualización todos los meses como si fuese una obligación. O sea, porque realmente yo siento que aquí Apple con iOS 16.6 ha lanzado una actualización porque está casi obligada internamente, es una obligación que se han impuesto ellos a lanzar una actualización cada mes. Pero de verdad, es que no deberían hacer esto porque la gente está muy cansada. La gente está harta porque cada vez que actualiza lo hace con miedo a que la batería se le consuma mucho más rápido, que el rendimiento sea peor, que tengan calentones, que tengan bugs. O sea, cada actualización es un riesgo al rendimiento. Y no vale la excusa de los parches de seguridad, porque ya existen actualizaciones rápidas de seguridad, que ya han lanzado alguna, por ejemplo hace un par de semanas. Entonces, ¿para qué lanzar una versión así? No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, pero bueno, supongo que Apple tendrá sus razones. Y conociendo a Apple, no me extrañaría que esta misma semana o la próxima lancen la primera beta de iOS 16.7. ¿Os apostáis algo? En fin, sea lo que sea, aquí os lo contaremos. Lo que sí que parece seguro es que esta semana tocaría, no sé si hoy mismo o mañana o pasado, la cuarta beta de iOS 17, así que estad muy atentos porque ya sabéis que aquí en La Manzana Mordida os contaremos todas sus novedades. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, y ojo, valorar el vídeo, no la actualización, darle un like, suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, visitad lamanzanamordida.com, donde tenemos contenido extra como un podcast exclusivo que publicamos cada semana, cursos, la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y sorteos. Nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, muy pronto porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!
and soul.